Muy bien, estamos listos para la primera entrevista. Nos acompaña Manuel Chuquillán, y él es asesor de presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias, Mirta, por tenerme aquí de vuelta en el programa. Siempre un placer conversar contigo, por supuesto, para mantener al tanto a nuestros televidentes, a aquellos candidatos y candidatas también, por supuesto, que van a ser parte de esta contienda electoral el 7 de octubre. Hablemos sobre el cronograma de elecciones regionales y municipales, porque en principio hoy es una fecha importante, 8 de agosto vence un plazo. Sí, así es, ¿no? Debemos recordar que en el proceso de reforma electoral que tuvo lugar en el año 2017, se produjeron pues diversas modificaciones al cronograma electoral, ¿no? En donde se estandarizaban los plazos que se aplican en cada uno de los procesos electorales, tanto y se ordenaban en elecciones, también, ¿no? claro, tanto en elecciones regionales y municipales como en las elecciones generales, ¿no? Uno de estos cambios que ha insertado la norma es poner una fecha límite para que las organizaciones políticas presenten las solicitudes de retiro de lista de candidatos o para que los propios candidatos, en caso ya no deseen postular al cargo en el proceso electoral que fueron promovidos por una organización política, pues presenten sus cartas de renuncia, ¿no? Esta fecha, según la norma, ha sido se ha señalado a 60 días antes de la elección, que es el plazo que vence justamente hoy día, ¿no? Por supuesto, 60 días antes de la elección nos hace preguntarnos cómo se manejaban las cosas en anticipación, cuál era el antecedente, ¿no? Porque me parece que hubo un caso justamente de alguna renuncia de un candidato con muy pocos días, a pocos días, digamos, de un proceso electoral. Sí, digamos, todas las modificaciones que se vienen realizando justamente en el marco de la reforma electoral, pues vienen de la experiencia que hemos tenido en procesos electorales anteriores, ¿no? Y se ha dado casos en procesos de elecciones regionales y municipales anteriores, pero más recientemente en el proceso de elecciones generales, en el que se han producido retiros de listas de candidatos o renuncias por parte de un candidato en una fecha muy cercana ya al día de la elección. Claro, y eso confunde al elector, ¿no? Así y también debilita, digamos, un poco, no el sistema, pero sí el proceso en sí mismo. Sí, lo que pasa es de que se genera cierta confusión, Claro. porque si se permite que un candidato se retire de forma muy cercana a la fecha de la elección, ya hay material electoral que se ha impreso en el cual constan los logos de la organización política, o en todo caso figura el rostro del candidato, si es que postula a una gobernación regional o si postulase pues a la presidencia de la República, ¿no? A nivel administrativo, ¿no? Se dan esos problemas, y también para el ciudadano, porque ¿qué pasa con el elector que ya había tomado una decisión? Y justamente por eso, o sea, no solamente es, digamos, la dificultad administrativa al momento de generar el material electoral, sino es de que el elector es el que recibe ese material, y cuando está frente, digamos, a la célula de votación en el ánfora, pues nota de que hay opciones que están allí que tal vez ya hayan renunciado. Claro, que están fuera de la contienda. renunciado en ese momento, que están fuera de la contienda. Y por otro lado también genera cierta confusión en el elector al momento en el que éste busca información sobre sus propios candidatos, ¿no? Porque puede haber estado, como mencioné hace un momento, interesado en una opción que se retiró y le genera pues un espacio muy corto de tiempo en el cual puedes tomar una nueva decisión. De repente no tenía una segunda opción. Así es, ¿no? Que podría pasar. Bueno, pues eso ya no va a suceder afortunadamente con esta modificación. Estamos hablando de la renuncia, ¿no? O el retiro de un candidato 60 días antes de la elección. El plazo, repetimos, vence hoy. Ahora, renuncia el candidato, se puede retirar la lista. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en los procesos? Bien, o sea, teniendo en cuenta lo que sucedió antes, la ley determina pues que 60 días antes de la elección se tiene que generar pues digamos la fecha de cierre, ¿no? Pero esa fecha de cierre es para las organizaciones políticas y los candidatos, y por eso es el retiro de lista y la renuncia, que básicamente tienen una diferencia. El retiro de lista implica una decisión de la organización política. Es decir, la organización política puede haber evaluado durante el periodo de tiempo de inscripción de lista sus opciones dentro del proceso electoral, y puede determinar pues de que no tiene posibilidades de ganar. Es un análisis válido, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se reúnen en la organización política, siguen el procedimiento que ellos deben haber estipulado dentro de sus estatutos y reglamentos, y pues toman la decisión de no continuar en el proceso electoral. Perfecto. Esta es una solicitud que presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la documentación que acredite que se ha tomado pues una decisión partidaria en el marco de sus reglamentos y estatutos, ¿no? Esa se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿La presenta quién? Perdón, ¿el personero? El personero legal de la organización política, ya sea una organización regional o una nacional.
la presenta ante el jurado electoral especial y bueno, se toma la decisión de proceder al retiro de lista, siempre y cuando haya cumplido justamente con el requisito de haber seguido los procedimientos que su organización política haya determinado, ¿no? ¿El jurado electoral especial puede observar esta solicitud de retiro? En caso si es que no se han completado los documentos, e incluso en el marco del retiro de lista, algún miembro de la organización política puede presentar alguna impugnación frente al deseo del, digamos, o la documentación que se haya presentado. Un escenario que, por ejemplo, la decisión no se haya tomado bajo lo que dice el estatuto. Así es, ¿no? O sea, el jurado electoral especial puede haber determinado, en base documentaria, de que, digamos, sí procede el retiro, ¿no? Pero puede que haya algún otro afiliado de la organización política, pues que... O más de uno. Que apelen esa decisión, ¿no? Que señalen y envíen documentación que señale pues que en realidad no se ha seguido el procedimiento, ¿no? Eso es algo que, digamos, podría presentarse, es un escenario que podría presentarse. Y el jurado electoral especial en ese caso resuelve. Como en todo el proceso electoral, el jurado electoral especial es el que, digamos, emite la primera resolución en primera instancia y después el jurado nacional de elecciones, en caso se apele la resolución que ha emitido la primera instancia de la justicia electoral. Perfecto. Aquí estamos hablando del retiro de una lista completa. De una lista completa. Ok. ¿Qué pasa en el caso de un candidato o candidata? La renuncia es también el retiro de una candidatura, pero solamente de una candidatura. Y ya es una decisión muy personal del ciudadano que habría participado pues, en los procesos de democracia interna, ¿no? Y es una decisión interna que el propio candidato toma. Claro, que en principio habría cumplido, ¿no? con todos los requisitos de ley para ser candidato, pero que decide no ser. Sí, para decidir no serlo. Entonces, él sencillamente presenta la documentación ante el jurado electoral especial, se evalúa y en principio, pues como es un acto de voluntad, hay que tener en cuenta que el ciudadano está ejerciendo su derecho a participación política, ¿no? O sea, puede participar como candidato como también no puede hacerlo. Exacto. Entonces, allí no hay, digamos, tal vez mucho ámbito en el cual se pueda, pues, cuestionar esta decisión, ¿no? Pero de todas maneras los canales están abiertos, ¿no? Digamos, esto es un proceso que justamente termina el día de hoy y pues estamos a la espera de ver cómo son digamos, cuál es el ritmo de las resoluciones que se van presentando, las solicitudes que se van presentando. Por supuesto, para tener ya el número final de candidatos y candidatas. Ahora, ¿qué pasa con la lista que acompaña a este candidato? En principio hay que recordar que incluso en el tema de tachas, porque eso, digamos, tiene alguna relación, uno puede retirar a toda la lista, o puede tachar toda la lista, como también puede tachar a un candidato o retirar a un candidato. Si se retira un candidato, en principio no caería la lista. Muy bien. Salvo se trate, pues, de la fórmula al gobierno regional. Claro. ¿No? Pero si es la lista, digamos, municipal o en todo caso la lista de consejeros regionales, no debería haber Claro, digamos, problema. siguen en contienda. Siguen en contienda, sí. Y allí también es importante resaltar de que estas renuncias y retiros de listas son acciones que inician las organizaciones políticas o en todo caso el candidato. El periodo de tachas continúa, ¿no? Y de hecho las listas que se vienen publicando y se han venido publicando, algunas todavía siguen en periodo de tachas y el ciudadano puede seguir presentando las mismas. Y el jurado electoral especial y el jurado nacional de elecciones van a poder ir pues determinando qué es lo que hay que hacer respecto a cada caso que se vaya presentando, ¿no? Perfecto. Fuera de este periodo, digamos ya a partir del día de mañana, ¿no? Que sería jueves 9 de agosto, ¿existe la posibilidad de presentar algún recurso para la renuncia o retiro? No, la ley es muy clara. La ley es muy clara y establece el límite de los 60 días. Es decir, solamente hasta el día de hoy es el momento en el cual se pueden presentar las solicitudes de retiro de lista o las renuncias de los candidatos. Una característica que es muy importante que hay que recordar en cuanto a retiro de lista es que la propia ley establece de que el hecho de que uno presente el retiro de la lista de candidatos no significa que no haya participado en el proceso. Es decir, hay una regla que establece la cancelación de las organizaciones políticas, ¿no? La cancelación de las organizaciones políticas se da si es que no cumples con la valla electoral o en todo caso si no participas en el proceso en dos oportunidades. Eso se aplica tanto a las organizaciones políticas nacionales como a las organizaciones políticas regionales. En este caso, para la cancelación solamente estamos hablando de las organizaciones regionales, ¿no? Y bueno, el hecho de que uno presente la renuncia, según el artículo de la norma, pues no implica que no cuente esa participación, esa solicitud de claro, que hubo inclusión de participación. Exactamente, ¿no?
porque uno presentó la solicitud. Y recordemos que en ese lista. momento eres candidato, no te riges bajo las normas, digamos, que tienen que ser obedecidas por cualquier candidato o candidata. Otra cosa que también es importante recordar es de que esta norma, como habíamos dicho, de alguna forma permite de que los ciudadanos conozcan quiénes son los candidatos que, o por lo menos las organizaciones políticas y los candidatos que tienen la voluntad de continuar en carrera. Muy bien. Y esto facilita mucho que el ciudadano pueda hacer uso de herramientas como la plataforma electoral para revisar los procesos que están en marcha en cuanto a tachas, ¿no? Y también para que puedan hacer uso del portal de voto informado y obtener información tanto de las hojas de vida de cada uno de esos candidatos, como también sobre los planes de gobierno de las organizaciones políticas, digamos, que están participando, ¿no? Muy bien. Bueno, ya para finalizar, los jurados electorales especiales el día de hoy recibirán solicitudes de renuncia, retiro de listas, ¿hasta qué hora aproximadamente? Tengo entendido que se tendría pues que aplicar las reglas ya vigentes en cuanto al funcionamiento de los jurados electorales especiales, salvo que alguno haya dispuesto alguna regla especial. En principio es hasta las 6 de la tarde, ¿no? Muy bien, hasta las 6 de la tarde entonces, no esperemos el último momento, como lamentablemente se ha visto en otros procedimientos administrativos que tienen que ver con este proceso electoral. ¿Algún mensaje sobre normativa y también el respeto mismo a la normativa electoral durante este periodo? Básicamente más que el respeto a la normativa es invocar a la ciudadanía a que pues haga uso de los portales web del Jurado Nacional de Elecciones para poder mantenerse informado y al tanto de los procesos jurisdiccionales como también en información de la hoja de vida y los planes de gobierno de cada una de las organizaciones políticas que están participando en este proceso de elecciones regionales y municipales. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Manuel Chuquillanqui, asesor de presidencia del Jurado Nacional de Elecciones.